¿Sabías que hay camionetas de los 90s y 2000 que parecen tener pacto con el mismísimo diablo? Porque, aunque pasen los años, los dueños las expriman, las carguen con medio rancho encima y hasta les den más maltrato que chancla de mamá, siguen vivitas y coleando. Y ojo, no hablamos de camionetas de lujo que viven guardadas en un garaje como porcelana fina. No, hablamos de las guerreras de verdad. Esas que sobreviven a carreteras destrozadas, trabajos pesados, viajes eternos y todavía arrancan con solo girar la llave. Hoy te voy a mostrar 6 camionetas legendarias de los 90s y 2000 que simplemente se niegan a morir. Y lo mejor es que sus dueños las aman porque saben que con ellas la palabra taller es casi un mito. Así que abróchate el cinturón porque si alguna vez pensaste en vender tu camioneta viejita, después de este video vas a querer abrazarla y pedirle perdón. Dicen que si un meteorito cayera a la Tierra, lo único que sobreviviría sería una cucaracha y una Toyota Hilux. Y no es exageración, la Hilux de los 90s y 2000s se ganó la fama de ser prácticamente indestructible. Tanto que hasta programas de televisión intentaron destruirla lanzándola al mar, quemándola y hasta con una bola de demolición. ¿Y qué pasó? La camioneta seguía arrancando como si nada. Lo que hace tan especial a la Hilux de esa época es su sencillez y robustez mecánica. Sus motores diésel y gasolina estaban hechos para durar cientos de miles de kilómetros sin pedir piedad. Y lo mejor es que no necesitabas un ingeniero de la NASA para mantenerla. Con un par de herramientas básicas y un mecánico de confianza, la Hilux seguía trabajando día tras día, ya sea en el campo, en la ciudad o en medio de un camino de piedras donde cualquier otra camioneta se rendiría. Además, su chasis era tan fuerte que parecía diseñado para la guerra, y en cierto sentido lo fue. En muchas partes del mundo, la Hilux fue la favorita para trabajos extremos, expediciones y hasta conflictos armados, y eso ya te dice algo. Si puede resistir un campo de batalla, imagínate lo que aguanta en el día a día. Los dueños de una Hilux de los 90s y 2000s saben que no es solo una camioneta, es una inversión de por vida. Hay historias de personas que la compraron hace más de 20 años y todavía la tienen funcionando sin mayores dramas. Y claro, la Hilux no es la más lujosa, no tiene la pantalla más grande ni la suspensión más suave, pero ¿sabes qué sí tiene? La tranquilidad de que nunca te va a dejar tirado en medio de la nada. Y es que en un mundo donde muchos autos parecen diseñados para durar lo justo hasta que compres el siguiente, la Hilux va contracorriente, demostrando que la durabilidad todavía importa. Quizás no gane premios de diseño, pero sí se lleva la corona de la camioneta que simplemente no se rinde. Después de escuchar esto, probablemente estés pensando, ok, la Hilux es prácticamente inmortal, pero ¿qué otra camioneta de esa época también logró hacerse un nombre como leyenda de la resistencia? Pues espera, porque la siguiente en la lista es igual de sorprendente y tiene su propia historia épica. Si hablamos de camionetas que se niegan a morir, la Nissan D21 no podía faltar. Esta pickup, también conocida como la famosa Hard Body, se convirtió en un verdadero ícono de los 90s y 2000 porque era exactamente lo que la gente buscaba. Una máquina simple, resistente y que podía con todo. No era la más lujosa ni la más llamativa, pero cuando llegaba la hora de trabajar, la D21 era como ese amigo que nunca falla, siempre estaba ahí. Su éxito radica en la combinación de motores confiables y un diseño mecánico tan sencillo que prácticamente cualquier mecánico podía repararla sin complicaciones. Y no solo eso, la D21 era la definición de durabilidad. Podía cargar peso como si nada, recorrer caminos de tierra, subir montañas y todavía terminar el día lista para el siguiente. Muchos la llamaban la mula de trabajo, y con razón, porque hacía todo sin quejarse. Algo que la gente recuerda con cariño es que era una camioneta noble. No necesitabas tratarla con guantes de seda. Podías darle uso rudo, llevarla con sobrepeso o meterla en terrenos que parecían imposibles y aún así respondía. Y por si fuera poco, tenía un tamaño ideal. Lo suficientemente robusta para trabajar, pero lo bastante compacta para moverse en la ciudad sin problemas. La D21 también se ganó al corazón de miles de dueños porque era económica de mantener. Sus piezas eran accesibles, su consumo era razonable y, lo más importante,
no te dejaba tirado. Hay incontables historias de personas que la compraron en los 90s y todavía la usan, con cientos de miles de kilómetros encima, como si fuera parte de la familia. Y lo curioso es que mientras muchas camionetas modernas intentan impresionar con pantallas gigantes o gadgets que a veces ni funcionan, la D21 se enfocaba en lo esencial: arrancar siempre, llevarte a donde necesites y regresar sin dramas. Eso para muchos vale más que cualquier lujo. Por eso, cada vez que alguien dice que la D21 ya es un modelo viejo, los dueños responden con una sonrisa, porque saben que tienen en sus manos una de las camionetas más fieles que se han fabricado, una verdadera leyenda que no necesita presentaciones. Ahora bien, ya vimos a la Hilux y a la D21, dos guerreras que no se rinden. Pero la historia no termina aquí, porque todavía hay más camionetas que hicieron historia en los 90s y 2000, y la siguiente tiene su propio legado indestructible que te va a sorprender. Si la D21 fue la mula de trabajo indestructible, la Frontier llegó para demostrar que Nissan podía mantener la fiabilidad de siempre, pero con un aire más moderno y listo para conquistar a una nueva generación de conductores. La Frontier de los 90s y 2000s no solo heredó la fama de ser dura y confiable, sino que también ofreció un poquito más de comodidad y diseño, lo que la hizo perfecta tanto para el trabajo como para el uso diario. Uno de sus grandes aciertos fue la variedad de configuraciones: cabina sencilla, doble cabina, versiones más utilitarias y otras más cómodas para la familia. Esa flexibilidad la convirtió en una camioneta que se adaptaba a todo, desde cargar ladrillos hasta llevar a los niños al colegio. Y ahí estaba el truco: seguía siendo una herramienta de trabajo confiable, pero sin renunciar a ser un vehículo versátil para cualquier situación. Mecánicamente, la Frontier era un tanque. Sus motores a gasolina y diésel estaban pensados para durar años, sin dar dolores de cabeza, siempre que les dieras el mantenimiento básico. No eran los más rápidos ni los más silenciosos, pero eran incansables. Muchos dueños aseguran que lo mejor de la Frontier es que podías recorrer miles y miles de kilómetros sin preocuparte demasiado, y al final del día sabías que iba a encender al primer intento. Y claro, tenía ese estilo robusto que transmitía confianza. Ver una Frontier de los 2000 con más de 2 décadas encima y todavía trabajando duro no es raro, porque su chasis y suspensión fueron diseñados para resistir castigo constante. Incluso algunos modelos con vida ruda en construcción o campo todavía se mantienen de pie, demostrando que Nissan sabía bien lo que hacía en esos años. Lo interesante es que la Frontier logró equilibrar dos mundos: la resistencia de una pickup tradicional y un toque de modernidad que la hacía más atractiva para el uso personal. Y esa combinación fue lo que la convirtió en un clásico querido por muchos, al punto de que todavía hoy hay fanáticos que prefieren mantener su vieja Frontier antes que cambiarla por una camioneta nueva llena de electrónicos. Así que sí, la Frontier de los 90s y 2000s no solo se ganó su lugar en esta lista por aguantar golpes, sino porque fue la compañera ideal para todo tipo de dueño. Una camioneta que no presumía de lujos, pero que respondía siempre que la necesitabas. Y si piensas que ya lo viste todo, espera, porque aún quedan camionetas de esa época que lograron hacerse un nombre gracias a su fiabilidad casi eterna. Y la siguiente tiene una historia que definitivamente vale la pena escuchar. La Mazda B2000 es de esas camionetas que no necesitan publicidad ni adornos para hacerse un lugar en la historia. Su reputación se la ganó sola, trabajando duro día tras día y demostrando que la simplicidad muchas veces es la clave para la verdadera durabilidad. Y es que aunque algunos la veían como una pickup modesta, los dueños saben que tenían en las manos una joya mecánica que parecía no rendirse jamás. Lo primero que la hacía especial era su motor. La B2000 montaba propulsores sencillos, confiables y fáciles de mantener. No eran los más potentes, pero tampoco lo necesitaban. Cumplían con lo prometido: llevar carga, moverse por caminos difíciles y arrancar siempre sin importar el clima ni el trato que recibiera. Esa confiabilidad mecánica fue lo que convirtió a la B2000 en un aliado de batalla para miles de conductores. Su diseño también jugaba a favor. Era una camioneta ligera, lo que la hacía más ágil y eficiente en consumo de combustible, pero al mismo tiempo con un chasis lo bastante fuerte para soportar trabajo pesado. Esa combinación la hizo perfecta tanto para el uso laboral como para quienes querían un vehículo práctico y resistente para el día a día.
Y lo mejor, sus repuestos eran fáciles de conseguir y baratos, lo que la volvía aún más atractiva para mantener durante décadas. Otro detalle que no se puede pasar por alto es que la B2000 no tenía miedo de envejecer. Incluso con los años encima, seguía siendo confiable, sin electrónicos complicados que fallaran o piezas caprichosas que costaran una fortuna. Era, en pocas palabras, una camioneta honesta. Lo que ves es lo que obtienes, y eso era suficiente para que muchos dueños se enamoraran de su sencillez. La Mazda B2000 probó que no necesitas lujos ni adornos para ser inolvidable. Y aunque a simple vista podía parecer una pickup discreta, quienes tuvieron una saben que fue un vehículo incansable, capaz de aguantar décadas de uso sin dramas. Por eso, aún hoy, verla en las calles trabajando no sorprende a nadie. Ahora bien, después de hablar de una camioneta que se ganó la fama por su humildad y confiabilidad, toca mirar a otro modelo de los 90s y 2000s que también dejó huella, pero por razones muy distintas y con una personalidad totalmente única. Hablar de la Mitsubishi L200 de los 90s y 2000 es hablar de una camioneta que nació para el maltrato. Era la pick-up favorita de quienes necesitaban un vehículo capaz de enfrentar caminos imposibles, climas extremos y jornadas de trabajo interminables sin chistar. Y lo curioso es que, mientras otras marcas competían por verse mal modernas o sofisticadas, la L200 apostaba por lo que realmente importa: fuerza, resistencia y confiabilidad absoluta. Uno de los secretos de su éxito estaba en sus motores diésel. Eran sencillos, torqueados y prácticamente indestructibles, capaces de trabajar durante años sin dar problemas graves. No eran veloces ni silenciosos, pero en cuestión de aguante eran insuperables. Y si a eso le sumamos una tracción 4x4 robusta, obtenías una camioneta que podía trepar montañas, cruzar ríos y moverse en terrenos donde otros vehículos simplemente se quedaban atascados. La L200 también destacaba por su capacidad de carga. Su chasis estaba diseñado para aguantar peso de verdad. Y no importaba si le ponías herramientas, materiales de construcción o cualquier cosa pesada encima, siempre parecía tener fuerzas de sobra. Era como ese amigo que nunca dice que no a ayudarte a cargar muebles y además nunca se queja. Pero lo que más enamoraba a los dueños era su fiabilidad. Muchos cuentan historias de L200 con más de 400,000 kilómetros en el odómetro que siguen funcionando como si recién hubieran salido del concesionario. Y eso no es casualidad. Es el resultado de un diseño pensado para durar y de una mecánica que no necesitaba demasiados cuidados para seguir de pie. Claro, no era la más cómoda del mercado, ni la que ofrecía más lujos. Su interior era simple y hasta algo espartano. Pero esa sencillez jugaba a favor, porque significaba menos cosas que se podían dañar con el tiempo. Al final, lo que importaba no era el lujo, sino la seguridad de que podías confiar en ella cada día. Por todo esto, la Mitsubishi L200 se convirtió en una leyenda. Era la camioneta que inspiraba confianza desde el primer arranque y que nunca dejaba tirado a su dueño. Una verdadera guerrera de los 90s y 2000 que aún hoy sigue dando batalla en las calles y caminos más duros. Y si creías que ya habías visto lo mejor, espera, porque todavía nos queda hablar de otra camioneta de esa época que también hizo historia y que los dueños recuerdan con verdadero cariño. La Toyota Tacoma de los 90s y 2000 es una de esas camionetas que lograron un equilibrio casi perfecto entre resistencia, confiabilidad y ese toque de versatilidad que la hizo ganarse un ejército de seguidores. No era simplemente una pick-up más, era un vehículo que podías usar para trabajar duro entre semana y luego llevar a la familia de paseo el fin de semana sin preocuparte de nada. Lo que marcó la diferencia en la Tacoma fue su mecánica confiable. Toyota diseñó motores capaces de recorrer cientos de miles de kilómetros sin despeinarse, siempre que se les diera el mantenimiento básico. Era común escuchar historias de Tacomas con 500,000 de kilómetros que aún seguían arrancando como si nada. Y esa reputación de inquebrantable fue lo que la convirtió en un verdadero clásico. Además, su chasis estaba pensado para soportar abusos constantes. La Tacoma podía enfrentarse a terrenos difíciles, cargar peso sin problemas y aún así mantener una conducción bastante cómoda para su época. Y aunque no era la más lujosa, ofrecía lo justo para sentirse práctica y funcional. Aquí no había pantallas gigantes ni sistemas electrónicos complicados, lo que significaba menos cosas que se pudieran dañar con el paso del tiempo. Otra razón por la que los dueños la aman es su capacidad todoterreno.
Con versiones 4x4 realmente robustas, la Tacoma se transformaba en una máquina lista para la aventura. Podías llevarla a caminos de tierra, arena o incluso montañas, y siempre respondía con firmeza. Era esa camioneta que te daba la confianza de llegar a lugares donde otros vehículos ni se atrevían. Lo mejor es que la Tacoma de los 90s y 2000 se ganó un lugar en la memoria colectiva no solo por su resistencia, sino porque fue un vehículo que acompañó a muchos en diferentes etapas de la vida. El trabajo, los viajes, las mudanzas, la diversión. Era mucho más que una camioneta, era casi parte de la familia. Y ahora que hemos repasado estas 6 camionetas legendarias, queda claro por qué sus dueños se niegan a soltarlas. Todas tienen algo en común: sencillez, durabilidad y la capacidad de aguantar el paso del tiempo sin rendirse. En un mundo donde los autos modernos parecen diseñados para durar lo justo, estas pickups de los 90s y 2000 nos recuerdan que antes se construía para toda la vida. Así que dime, ¿cuál de todas estas camionetas fue tu favorita? ¿Todavía tienes alguna guardada que se niega a morir? Déjalo en los comentarios porque queremos conocer tu historia. Y si te gustó este recorrido por las leyendas indestructibles, no olvides darle like al video, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte más contenido sobre los autos y camionetas que marcaron época. Nos vemos en el próximo video.